Sean todos más que bienvenidos al Econocast. Estamos con Rodrigo Yaño Cabañas Bolaños. Él es gerente general de Bueno Casa de Bolsa. Joaquín, ¿puedes presentar al invitado? Rodrigo Yanjo Cabañas es ingeniero comercial y licenciado en gestión de empresas por la Universidad Americana del Paraguay. Posteriormente realizó una maestría en finanzas y gestión de riesgos bancarios en la Universidad del Pacífico, Escuela de Posgrado Perú. Completó además una maestría en finanzas en INCAE Business School de Costa Rica, fortaleciendo su perfil técnico y estratégico en el ámbito financiero. Rodrigo, un placer tenerte. Muchas gracias, buen día a ustedes, a toda la audiencia del programa. Eh, a ver, Joaquín, estabas hablando un poquito de mi currículum y bueno, es así, ustedes sabrán y proyectarán en su carrera de economistas que la economía tiene cambios constantes. Y a nosotros como apasionados de la economía, como apasionados del mercado financiero, nos toca actualizarnos. Totalmente. Entonces yo tengo 45 años, en realidad a los 25 años, 24 años terminada la carrera. Eh, a los 28 años me tocó la oportunidad de ir a hacer un posgrado a Perú, a la Universidad del Pacífico. Era un programa de convenio en esa época con la empresa, con el Banco Central. Yo estaba trabajando en el Banco Central en esa época. Y hace unos pocos años pude cumplir un desafío que tenía en la vida. Desde joven quería ir a estudiar al INCAE. Y bueno, y hace unos 4 años atrás tuve la oportunidad e hice una maestría en finanzas. Pero paralelamente a eso, bueno, tuve la oportunidad de hacer muchos cursos, muchas actualizaciones, muchos seminarios, principalmente en la época del Banco Central, que tiene convenios internacionales y la verdad que tengo muy lindo recuerdo de esa época de mi carrera profesional. Muy buen patrón el Banco Central, y en cuanto a capacitación te da muchas oportunidades. Ajá. Así es. Esa experiencia en el INCAE, porque nosotros siempre escuchamos maravillas del INCAE. Sí. Comentanos un poco cómo fue estar ahí, ya siendo todo un profesional renombrado, llegaste para formarte nuevamente. Sí, a ver, la experiencia realmente como vos le llamás, es una experiencia INCAE, porque tiene un encanto desde que llegas a Costa Rica. Al entrar al campus, el campus es impresionante en cuanto a infraestructura. Uno va entrando al campus y tiene como una ciudad en donde quedan los estudiantes que hacen el curso continuo y quedan viviendo 1, 2 o 3 años en algunos cursos y quedan viviendo en el campus. A mí me tocó hacer la maestría en finanzas. Yo iba durante un año, una semana al mes a Costa Rica. Entonces no tuve esa experiencia de residencia mucho tiempo, pero sí era una semana al año. Y en cuanto a nivel académico, es muy interesante. A mí realmente aprendí muchas cuestiones técnicas o muchas herramientas nuevas para la profesión. Aparte que uno comparte ya en una maestría con colegas de otros países que tienen casos similares o casos distintos que podrían presentarse alguna vez en la carrera profesional. Y sumarle a eso que en mi maestría teníamos una cantidad de estudiantes, éramos 34 estudiantes, y dentro de esa cantidad de estudiantes tenías desde economistas, administradores de empresas, contadores, ingenieros químicos, Wow. ingenieros civiles, médicos. Tenía un médico, un compañero alemán, era un médico cirujano. Entonces, uno dentro de esa diversidad otra vez encuentra muchas situaciones y conoce muchos casos y hace muy buenos amigos aparte. Claro, claro, claro. La experiencia de una maestría, todos siempre comentan, es el conocer gente de altísimo nivel profesional de todas partes del mundo. Es así mismo. Es así mismo. Y bueno, yo tuve, gracias a Dios, tuve la oportunidad de hacerlo 2 veces. La primera en el 2008 en
y gestión de riesgos bancarios. Ajá. Ahí se presentó una oportunidad en el Banco Central y fue la primera vez que invitaron al Banco Central. La Superintendencia de Perú organizaba una maestría para reclutar gente. Los mejores estudiantes de cada departamento de Perú postulaban a esa maestría y tenían un cupo de 30 estudiantes. Y era todo subvencionado por el gobierno peruano para que de esos 30 estudiantes, 5 queden a trabajar en la Superintendencia de Perú. Entonces, había 30 estudiantes concursando por unos puestos de trabajo y paralelamente a eso habían 10 extranjeros invitados por el gobierno de Perú. Wow. Dentro de esos invitados yo estaba por parte del Banco Central del Paraguay, pero también había colegas del Banco Central del Uruguay, de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. O sea, era muy simpático porque había chicos de edad muy joven, de 25, 27 años, Wow. pero también estábamos los extranjeros que teníamos una media de 35 años. Bueno, esa fue una etapa muy linda, muy interesante, conociendo gente, conociendo otras culturas y bueno, y viviendo 5 meses en el Perú. En un país distinto, lejos de casa, y bueno, fue también una experiencia muy linda y por suerte pude volver a repetirla con el INCAE, que también fue una experiencia muy linda en el sentido académico y en el sentido personal también, porque habían, como les conté, profesionales de distintas disciplinas, de distintas carreras y bueno, y gente muy linda aparte. Wow. Y Diego, todos estos conocimientos que uno adquiere en estas diferentes maestrías, porque me imagino que habrás aprendido muchísimo, ¿cómo los aplicás hoy en día en Bueno Casa de Bolsa? A ver, el conocimiento técnico, vamos a separar, a mí me gustaría separar en Sí. dos cuestiones, porque uno aprende en una maestría habilidades técnicas y por supuesto habilidades humanas. Claro. El conocimiento técnico lo utilizamos todos los días, así como las habilidades humanas. Realmente estas maestrías vienen cargadas de herramientas en donde uno puede bajarlo al nivel laboral, a la oficina, al día a día. Luego uno ya tiene que gestionar hasta qué profundidad o hasta qué nivel uno va a utilizar las herramientas. Por supuesto, en nuestro país, en donde tiene un mercado de valores no tan desarrollado como el primer mundo, puede utilizar algunas herramientas y no ser tan sofisticado en algunas mediciones y en otras sí. En otras sí, tomar la sofisticación que requiere una herramienta de medición y de pricing y tratar de buscar referencias o precios en el mercado que requiera esa herramienta para tener un valor de un título. Entonces, todos los días se utilizan, Joaquín, esos conocimientos y aparte que nuestro mercado es muy cambiante, va mutando a lo que es un crecimiento constante. Si uno ve hace 10 años atrás, el mercado de valores era un 5% de lo que es hoy día. Entonces, en ese crecimiento uno va tomando conocimiento técnico y va implantando a medida que requiere el mercado. A mí me interesa escuchar cómo fue tu acercamiento al mercado de capitales. Venías del Banco Central, Sí, hiciste la maestría en 2008. sí. ¿Y cómo llegas a este mercado que en Paraguay, como vos bien decís, no era nada todavía? Y hoy vemos un mercado incipiente que crece todos los años, bate récords Sí. y cada vez se proyecta como algo mucho más prometedor. Sí, sí, a ver. Particularmente, a mí me gustan los desafíos. A mí me gustan los desafíos y yo creo que en Paraguay hay bastante todavía para hacer historia o para ser los primeros en hacer Ajá.
cuestiones, ya sea en varios ámbitos. Y hablando ahora en lo profesional. Entonces a mí siempre me gustaron los desafíos. Yo estuve 13 años en el Banco Central. Y luego se me presentó la oportunidad para salir del Banco Central y poder seguir mi carrera en un banco extranjero, en el BBVA. Estuve 10 años en el área de riesgo del BBVA, llevando lo que era la gerencia de riesgos financieros. Wow. Entonces eso ya fue un cambio y una visión de que podía salir de mi zona de confort, comenzar de nuevo y ver qué marca o qué legado dejaba en esa marca que estaba apostando en mí y que me estaba dando una palmada de confianza. Eso ocurrió en el 2012. Estuve 10 años en el BBVA, como te dije, y luego de 10 años también se presentó una oportunidad ya con la marca Bueno, cuando estaba arrancando el proyecto Bueno, de sumarme al equipo y arrancar ese proyecto de cero e ir formando la marca, pedir las licencias al regulador, negociando con las contrapartes. Entonces yo te diría que a mí me gusta ir conociendo nuevos desafíos y conozco también mis limitaciones. Cuando uno ve que uno ya está en una situación en donde la casa está bastante ordenada y el impacto en otro lugar va a ser más grande, a mí me gusta esa oportunidad y trato de ver. ¿Cómo llegué al mercado de capitales luego de 3 años de estar en el área, al frente del área financiera en Bueno Financiera inicialmente y luego Bueno Bank? Se dio la oportunidad de tener esta promoción al mercado de valores e ir a Casa de Bolsa como gerente general. Me encantó porque era un desafío nuevo, era un mercado nuevo para mí. Si bien yo ya tenía un equipo bastante formado y de muy buenos profesionales en la mesa de dinero del banco, en donde todos los días cotizaban títulos, salían a buscar papeles, vendían papeles, gestionaban liquidez. Desde la casa de bolsa me pareció bastante interesante porque iba a ser en el mercado de capitales, iba a ser en otro mercado. Claro. Eso por un lado. Y segundo, la oferta de valor que me sedujo de Casa de Bolsa de que iba a hacer con las mismas políticas del banco, que en su momento eso fue lo que me quitó a mí del proyecto anterior donde estaba, del BBVA, e ir a el proyecto digital. Claro. Entonces, dentro de ese mercado de capitales que está creciendo mucho, que tiene ya hoy día jugadores importantes en otras marcas, la competencia, sí, que entre y que entre con una oferta de valor digital y que pueda, como le llamamos nosotros, liberalizar lo que es el mercado de capitales y que pueda entrar no solamente las empresas grandes o el sector económico de alto valor que generan grandes ingresos, sino que a través de un smartphone, una persona con algún tipo de ahorro temporal de una semana puede hacer una pequeña inversión y pueda generar una ganancia, un revenue. Eso me pareció bastante importante, porque eso iba a revolucionar un poquito el mercado de capitales. Era una forma distinta de ver el mercado de capitales y el día de mañana van a ver, hizo este cambio, fue innovador, nos dio una oportunidad, así como hoy día tenemos unos 600.000 paraguayos bancarizados con una cuenta bancaria por primera vez en el banco. No tenemos la métrica en casa de bolsa, pero me animaría a decir que los 48.000 clientes que crecimos en los últimos meses, muchos de ellos no trabajaban con otras casas de bolsa. Okay. Nosotros arrancamos o particularmente empezó a potenciarse ese proyecto de Casa de Bolsa el año pasado. A principio de año yo fui en abril,
del año pasado nosotros hasta julio teníamos 243 clientes en Ok. Bueno Casa de Bolsa. Lanzamos nuestra app y empezaron a ingresar masivamente los clientes. Wow. Eh, Hoy día, ya con una app totalmente estabilizada, con un onboarding muy simplificado, en donde uno con 7 clics ya puede abrir una cuenta en la casa de bolsa y puede empezar a tener las Wow. ofertas básicas. Hemos crecido de esos 243 clientes a 48.700 clientes hasta allá. Hijo de mí. Entonces, es una herramienta bastante importante en términos de desarrollo de mercado, de contribución al país, de contribución a la ciudadanía, Claro. que quiere encontrar ofertas de valor para invertir temporalmente, porque los recursos son limitados. Entonces, nosotros sabemos que en una semana recién vamos a necesitar ese 300.000 guaraníes para pagar alguna cuota. Y hoy día lo tenemos. Nosotros te damos una opción de meter en un fondo mutuo Claro. 300.000 guaraníes una semana y rescatarlo el día que necesites desde el celular, acreditándote en tiempo en tu cuenta del banco y teniendo una disponibilidad de la liquidez muy buena. Wow. Entonces fue un cambio que a mí me atrajo, fue un desafío que a mí me atrajo y bueno, y todavía con muchas cosas por hacer, con muchos planes, con muchas ideas en la casa de bolsa. Claro. Wow. Lo que mencionabas me pareció brillante, que es la democratización del sistema financiero, la inclusión Sí. financiera. Sí. No solamente con cuentas bancarias, sino con inversiones. Sí. O sea, esta idea que nosotros desde el Club de Economía hacemos mucha fuerza, es que se puede invertir desde capitales muy bajos. Invertir no es solo para ricos. Así mismo, yo siempre le comparo con el mercado bancario, que lo conozco bastante bien. Estuve 24 años en el mercado bancario. Y les digo, a ver, mis colegas reciben fondos para hacer un certificado de depósito, un CDA, desde 5 millones o desde $1.000. Nosotros en Bueno Casa de Bolsa podemos venderte un bono desde 1 millón de guaraníes. O puedes hacer una suscripción al fondo. La suscripción inicial es de 300.000 guaraníes o de $50. Y la siguiente suscripción ya es el monto que vos quieras, es de 1.000 guaraníes. Wow. Entonces, tiene una barrera de ingreso muy buena en comparación a otros sectores. Y nosotros estamos apostando a que va a ser el mercado que va a revolucionar la economía en los próximos años. Claro, y otra cosa que caracteriza a Bueno, especialmente la casa de bolsa, en este momento sería como dijiste, en 7 clics uno ya puede tener su cuenta en la casa de bolsa Así mismo. y ya está anclada, digamos, a su cuenta bancaria. Así mismo. A ver, parecería ser muy sencillo que con 7 clics uno ya es cliente de la casa de bolsa, pero realmente gracias a la tecnología podemos hacerlo hoy día, porque atrás de esos 7 clics hay un cumplimiento de todas las normativas del regulador. Atrás de esos 7 clics nosotros hacemos una valoración del perfil del inversor, le asignamos una categoría, también se hace todo lo relacionado a cumplimiento al PLD. Se hace una valoración con herramientas internacionales, de listas internacionales y de listas locales, para ver si la persona puede operar en el sistema bursátil. Se hacen firmas de contratos digitales. Entonces, realmente son 7 clics que hoy día nos permite la tecnología y que la marca Bueno lo tiene muy trabajado, muy desarrollado y lo hemos puesto en la casa de bolsa. Y así como fue exitoso en el banco, que en su momento teníamos 2.000, 2.400 clientes nuevos todos los días en el banco, en la casa de bolsa estamos en torno a los 250 y 300 clientes que van ingresando diariamente. Wow. Y en el mes estamos creciendo en unos casi 9.000, 10.000 clientes. Wow. Desde su posición como líder de una de las principales casas de bolsa del país,
¿cuál es su visión sobre el presente y el futuro del mercado de capitales en nuestro país? A ver, Joaquín. El presente, a mí me gusta siempre comparar ciclos. Por eso te hablaba que hace 10 años el mercado era mucho más pequeño y ha crecido muchísimo. Y el consumidor paraguayo también tiene mucho más en cuenta el mercado de valores hoy día. Totalmente. Nosotros tenemos muchos clientes en la franja de 18 a 25 años. Wow. Y les soy totalmente sincero a ustedes. Yo recién a los 35, 36 años creo que fui cliente de una casa de bolsa. Anteriormente era solamente cliente de banco. Con toda la educación financiera que Con tenías. toda la educación financiera, exactamente, por las complejidades, porque no era sencillo ir hasta una casa de bolsa, por la documentación que me pedían, por los tickets de inversión que me pedía. Recién pude ingresar a los 35 o 36 años. Entonces, el presente de lo que es el mercado bursátil realmente ha mejorado muchísimo. El mercado ha crecido en los últimos años de forma exponencial, mucho más que el sector financiero en términos porcentuales. Wow. Y lo que se espera es un desarrollo mayor. Primero que nada, tengamos en cuenta que el año pasado el Banco Central ha preparado un nuevo proyecto de ley de mercados, Sí. en donde está modernizando el sector, en donde está simplificando muchas reglas de juego para poder atraer a inversionistas extranjeros. Está en un proyecto de ley, está unificando, si no estoy equivocado, 6 o 7 leyes. La ley de fondos, la ley de securitización, varias leyes, la ley de mercados, de valores, exactamente. Sí. Entonces, se está modernizando en términos legales el mercado. Paralelamente a eso, yo desde fines del 2023 estoy participando un poquito más, desde el principio del 2024 cuando me tocó ir al mercado bursátil, estoy participando algo más en la Bolsa de Valores de Asunción. Ajá. La Bolsa de Valores de Asunción también tiene un plan de desarrollo que ya está en ejecución. Ellos están migrando a un sistema internacional, que es el que usa el Nasdaq en Estados Unidos. Sí. Eso nos va a permitir también tener más productos y más soluciones para el consumidor bursátil paraguayo. Wow. También se creó lo que es la caja de valores, muy utilizada en otras economías, para poder dinamizar y que sea más rápido los tiempos de compensación, que sea más simple comprar o vender un título y transferirle ese título a un inversionista. El Banco Central también está trabajando en la digitalización de los certificados de depósito. O sea, hay muchos componentes en distintos frentes, ya sea en términos legales, en términos tecnológicos, en términos regulatorios y por supuesto desde las casas de bolsa, desde nosotros y de los colegas también trabajando en desarrollo de productos para que el mercado siga creciendo, sigan teniendo opciones de inversión y pueda ser ese motor de la economía que es en otros países. Entonces yo veo un presente que ha mejorado, que es muy próspero, pero todavía queda mucha cancha. Sí. Y eso se está trabajando para correr y veo entonces un futuro muy prometedor en el mercado de valores. Totalmente. El año pasado, cuando se había anunciado este cambio de sistema de la Bolsa de Valores de Asunción, recuerdo que lo cubrimos con muchísima expectativa porque decíamos, híjole, o sea, este es un paso importantísimo en la modernización de nuestro mercado. Si bien recuerdo, lo hablamos inclusive con el ex superintendente Joshua Abreu cuando estuvo con nosotros, de lo que él veía para adelante, y él hablaba justamente de lo que vos también estás mencionando ahora, que es el avance tecnológico, el avance de productos, el avance de la integración de mercados, por ejemplo. O sea, él proyectaba, creo que su última tarea como superintendente fue la presentación de estos proyectos de ley, de este proyecto de ley que está ahora por tratarse. Y
Y justamente él hasta proyectaba hasta la integración de mercados internacionales, con los mercados internacionales. Exacto, exacto. Entiendo que sí. A ver, eh, ahí hay un trabajo muy importante que en su momento arrancó la Comisión Nacional de Valores con esa modernización y ese proyecto de llevarlo en el Banco Central. Creo que en el 2023 se crea la Superintendencia de Valores. Sí. Eh, el señor Joshua Abreu pasa al Banco Central o vuelve al Banco Central, porque en algún momento Joshua fue mi compañero ahí Ah, mira. hacia principios de mi carrera en el Banco Central. Pero bueno, vuelve al Banco Central Joshua, crea esa superintendencia de valores que hoy día tiene muy buenos profesionales y hoy día la sigue potenciando nuestro superintendente Rodrigo Ruiz. Entonces, el camino está en la modernización y en abrir los mercados, como lo hacen otras economías. A ver, un consumidor financiero en una economía de primer mundo puede comprar títulos de otra geografía, puede comprar divisas de otra geografía y lo suele hacer por las casas de bolsas o por los bancos. Y así está apostando también a proyectos de otro país dentro de su esquema tributario que tenga, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó acá en Paraguay? Y es un hito muy importante para el país. El grado de inversión que nos dio Moody nos abre un poco las puertas al mundo y los inversionistas del mundo están viendo qué ocurre en Paraguay. ¿Qué ocurre en Paraguay? ¿Qué proyectos hay en Paraguay? ¿Cómo es la economía paraguaya? Si es estable, no. Tiene vecinos grandes alrededor, cómo es la relación comercial con esos vecinos, cómo es la relación comercial con el mundo y qué tan diversificado está el portafolio de Paraguay. Entonces, ahí es donde yo veo que el gobierno y el mercado también está dando la talla en términos de modernizar leyes, modernizar infraestructura, hardware, software, para que el día de mañana podamos tener las herramientas para que venga un inversionista importante a Paraguay a apostar al mercado de capitales, a que sea atractivo y que siga apostando a empresas locales. Nosotros tenemos, creo que a la fecha, no tenemos más de 120 empresas emisoras en la bolsa de valores. En algún momento nosotros hablábamos con los reguladores del impacto social que tiene hacer una emisión para un proyecto. ¿Por qué? Porque en una emisión un proyectista puede conseguir fondos al plazo que necesita realmente su inversión y no está sujeto a las condiciones del banco solamente. Claro. Tiene otra vez un expertise de tener una calificación de riesgo, un rating, entonces lo vuelve bastante técnico y le profesionaliza a esas empresas. Yo normalmente cuando hablo con mis clientes que quieren hacer alguna emisión, es todo un desafío administrativo también para la empresa ser un cliente emisor, ser un emisor en el sentido de que uno tiene que crear una infraestructura importante administrativa contable que vaya siguiendo el balance, que vea las proyecciones. Estratégicamente se tiene que poner metas y ratios de control. Y ni que hablar en los reportes al regulador. Los reportes del regulador se envían en la fecha. Los pagos a los inversionistas de los bonos se pagan en la fecha. Son sagrados. Entonces se profesionaliza una empresa para poder conseguir fondos a la estructura y a los tiempos que necesita su proyecto. Claro, o sea, la empresa tiene que ponerse a la par y tiene que ponerse en el estándar que se necesita para poder emitir. Así mismo es, Joaquín. Y bueno, nuestro trabajo como casa de bolsa, yo siempre le digo al equipo que es
acompañarle a esas empresas que tienen el valor, que tienen el coraje de entrar en ese mercado. ¿Por qué? Porque al principio, en las primeras reuniones que nosotros montamos, no es solamente preparar un programa de emisión y presentarlo al regulador y decirle al cliente: necesitamos que abras tus estados contables con esta apertura para presentarlo en el programa. No, es avisarles desde el principio que van a tener que tener un área técnica que pueda seguir los requerimientos de información, porque al emitir una deuda pública uno tiene una responsabilidad muy grande al mercado y esa responsabilidad no es para cualquiera. Por eso Claro. normalmente le preparamos a los clientes, aparte de la documentación y la parte legal, los preparamos también o le pedimos, le damos exigencias de que tengan un área muy profesional y técnica. Y en ese sentido, han habido inclusive empresas que fueron sancionadas por no cumplir con esos requerimientos que tiene un emisor de deuda. El regulador, la Superintendencia de Valores en este caso, se está comportando como un regulador a la altura de, por ejemplo, mercados internacionales, o es como un técnico que te dice: mira, estás haciendo todo mal, pero levantate, seguí, continúa, mejora esto y esto y esto. ¿Cómo se comporta la dinámica? A ver, Entiendo, antes era algo así. Antes era como había más paciencia. mira, a mí me tocó la regulación desde el sector bancario. Ajá. Es más, a ver, me entra un poquito el conflicto de interés porque yo 13 años fui regulador. Wow. Entonces, por lo menos lo que yo les puedo decir, la experiencia que tuve en el Banco Central era también con un proyecto nuevo de bajar lo que era la reglamentación y la gestión de los riesgos financieros, el riesgo de liquidez, de estructura de tasas de interés, de gestión de moneda en los balances, y que todos los bancos tengan un área técnica que pueda cuidar el balance ante los cambios de la economía, ante los cambios de un ciclo en donde el mercado se quede sin liquidez por algún factor externo, o eso también impacte en una subida de tasas de interés. Claro. Y por ahí vos tenés algunos activos rindiendo a un precio, y cuando te sube el costo del fondeo el spread se va achicando. Y también con la política monetaria a veces suele variar el tipo de cambio y que no genere grandes pérdidas tener alguna posición muy grande o larga en activos en moneda extranjera, o corta si es que tenemos muchos pasivos en moneda extranjera. Entonces, a mí lo que me tocó desde el sector bancario es acompañar, pero porque a mí me tocó un sector que estaba en formación también, Ajá. acompañar, visitar a todas las tesorerías de los bancos, a todas las tesorerías de las financieras, mostrarles cuáles eran las sanas prácticas Claro. internacionales, le decíamos Las mejores nosotros, prácticas. las reglas o los principios de Basilea de supervisión bancaria. Sí. Y dentro de cada esa reglamentación, ir viendo cómo cada banco o cada financiera, de acuerdo a su tamaño, a su cantidad de activos, a su cantidad de clientes, iba tropicalizando dentro de su organización esa cultura o esas políticas de gestión de riesgo. Entonces, desde el regulador bursátil que a mí me ha tocado el último año, encuentro también bastante apertura. Okay. Primero que nada porque cuando tengo alguna reunión con ellos es en el Banco Central. Yo estuve mucho tiempo ahí, gracias a Dios. Algunas personas que estaban en la Superintendencia de Bancos hoy día están en la Superintendencia de Seguros. Entonces es como, no es un primer contacto, es como nos volvemos a encontrar. Claro. Entonces se puede tener algo más de confianza. Y el regulador tiene una apertura bastante importante porque también se da cuenta que el mercado está cambiando. Claro. Y ellos tienen que adecuarse y van también
actualizándose con el mercado. Entonces, la supervisión hoy día a mí tengo el concepto de que va acompañando al mercado y no es más un agente limitador, un agente policíaco que solamente está viendo el cumplimiento a raja y tabla de las reglas, sino que te hace cumplir las reglas de acuerdo a tu capacidad o tu estructura. Por ejemplo, yo conozco algún área de riesgos del sector bancario en donde hay 50 personas, y también conozco áreas de riesgos, empresas más pequeñas, empresas financieras en donde están 8 personas. Entonces, con esa cantidad de balance y de proporción, el regulador tiene que adecuar, también tiene la tarea de adecuar su regulación y ver dónde ser más exigente y dónde ser menos exigente. Entonces, podemos decir que como nuestro mercado de valores es un mercado incipiente, como dijiste, Fabri, y no es tan sofisticado todavía, para el regulador no es todavía el momento de empezar a sancionar, sino que es un momento de acompañar a las empresas y ayudar a que el mercado crezca. Sí, a ver, Joaquín, yo creo que el regulador tiene ambas potestades. Claro. Recién comentaban que el regulador sancionó a varias empresas el año pasado y fueron por presentación de estados financieros con retrasos. Sí. Entonces, el regulador cumple la ley, cumple lo que dice la ley, es su obligación, y nosotros como regulados también tenemos un compromiso, una obligación de cumplir la ley si no somos sancionados. Pero también el regulador nos acompaña y nos da recomendaciones de sanas prácticas. Claro. Entonces va acompañando al mercado y va guiando al mercado hacia la tranquilidad de ellos o hacia el cumplimiento de las exigencias de ellos, porque al fin y al cabo ellos son los que salvaguardan el mercado para que los inversionistas puedan seguir apostando a nosotros. Claro, totalmente. Es que el objetivo de todos, creo, es que el mercado pueda crecer hasta niveles en los que la participación de la ciudadanía sea, no sé, esté en torno al 60%. Sería soñar, pero es a lo que hay que buscar, lo que hay que apuntar. Y la regulación es necesaria, pero no puede obstaculizar tampoco ese crecimiento que todos esperamos, que todos necesitamos. Porque el desarrollo que trae a la macroeconomía de un país, tener un mercado de capitales sólido, fuerte, pujante, es enorme. Incluso a la microeconomía de las empresas, porque una empresa es capaz de capitalizarse y un inversor es capaz también de generar ingresos. Total. Así mismo. Entonces, el regulador cumple un papel fundamental dentro del sistema financiero y el sistema bursátil, la autorregulación. A ver, yo me pongo en la posición de ya quitando del ámbito profesional, lo llevo un poquito a algo más confidencial en mi casa. Yo a mi niño le pido que haga algo, que arregle su cuarto. Sí. Y yo me tengo que ir a controlar después. Claro. Porque si él se da cuenta que yo no controlo, él lo va a hacer a medias o lo va a hacer con sus características o pensando qué es orden para él y tal vez no es el orden que yo quiero. Claro. Entonces el regulador es un agente clave en el desarrollo del sistema financiero, y lo positivo de todo esto es que se ve ya en los años anteriores y en el plan estratégico, ya sea de la Bolsa de Valores de Asunción o de la Superintendencia de Valores, Comisión Nacional de Valores en su momento, que hubo un cambio y tienen unos objetivos como institución para el futuro. Claro. O sea, ellos van a ir migrando, se van a ir adecuando al mercado, va a salir una nueva ley de mercado de valores, y eso les obliga a ellos y le dan más responsabilidades en términos de sanción. Entonces van a tener una responsabilidad mayor con esa nueva ley. Claro.
finalmente, porque tenemos que ir cerrando. Lastimosamente se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Sí. Eh, Queda gusto hablar de esto. Sí, no, este es un tema apasionante. Creo que es el tema, mira, que entre los alumnos de nuestra facultad seguramente más se habla. Sí. O sea, nuestra generación ya es una generación que entiende el mercado de capitales, le gusta, busca cómo invertir. Así mismo. Hablamos de instrumentos financieros. Sí. Entonces, yo creo que el futuro es prometedor en ese sentido. Y yo quiero que finalmente nos puedas dar tu perspectiva para los jóvenes Sí. que deseen justamente involucrarse en este mercado para desarrollar al mercado de capitales en Paraguay. Sí. Y cómo podemos desde ahí, desde el sector privado, en tu caso desde Casa de Bolsa y demás casas de bolsa que son competidores, entender el valor agregado que podemos aportar al país con nuestra labor como profesionales. Sí. A ver, el valor que podemos aportar desde el mercado bursátil es muy importante. Partamos desde el principio de diversificación, en donde una persona que tiene un proyecto tiene que recurrir hoy día a los bancos, pero si están también, está también el mercado bursátil, tiene otra oferta o otra posibilidad de financiar sus sueños o sus proyectos. Por el otro lado están los inversionistas que necesitan un mercado profesional y que necesitan garantías para aportar sus ahorros y su dinero en esos proyectos. Y dentro de esa situación es una responsabilidad, creo, a nivel a nivel país, a nivel de población, ir aprendiendo, ir educándose financieramente y bursátilmente de qué productos hay, qué es importante, para qué sirve un producto y para qué no sirve un producto. Porque nosotros de repente nos llegan deseos que nos calzan en el mercado bursátil. Por suerte, dentro del grupo económico donde yo estoy, hay una diversificación de productos, un ecosistema, como le llamamos nosotros. Y bueno, si este deseo del cliente no es para el mercado bursátil, tal vez es para el fideicomiso o tal vez para el banco, y tenemos opciones para nuestros clientes. Pero sería bueno ir conociendo qué herramientas hay y a los jóvenes que están formándose. A ver, yo tuve una experiencia muy linda el verano pasado, porque recibimos un pasante en la casa de bolsa. Ah, mira. Y estuvo un mes y medio con nosotros haciendo la pasantía. Y pucha, ahora ustedes los jóvenes son todos grandotes. Yo pensé que ya era un universitario el joven. Y el último día que estaba, yo me fui a despedir de él, le agradecí y le dije, bueno, ¿y cuántas horas te pedí a tu universidad que cumplas la pasantía? Y me dice, no, señor, yo vine, yo realmente estoy terminando el segundo curso, el próximo año termino el colegio, pero Híjole. este era un mercado que a mí me llama mucho la atención y yo quise hacer la pasantía. Wow. Entonces quedé un poco sorprendido por el interés de una persona de 17, 18 años en ir a laburar, sacrificar sus vacaciones y realmente venía en el horario, se quedaba hasta el final del día, cumplía el horario, aprendió muchas cosas, tenía responsabilidades. Cuando empezó a conocer algunos procesos operativos ya se lo supervisaba, pero se le daba como responsabilidad. Y le gustó bastante. Entonces quedé muy sorprendido con esta nueva generación que le atrae lo que es el mercado bursátil. Y fue una anécdota, fue un momento bastante simpático. ¿Qué decirle a los jóvenes? A ver, yo le digo a los jóvenes siempre, a nuestros clientes, que busquen información de dónde van a invertir. Que sigan los principios básicos financieros de diversificación. Si no sabes exactamente en qué invertir, busca invertir en 2 o 3 títulos. Busca información básica por lo menos de esos 2 o 3 emisores. Una opción importante también es el fondo mutuo. Acordémonos que en el fondo mutuo uno invierte su dinero en un portafolio de varios proyectos. Nosotros en nuestros fondos mutuos
por lo menos tenemos unos 12 emisores, 12 a 15 emisores en guaraníes y otros 12 a 15 en dólares. O sea, es un portafolio muy diversificado, de muy bajo riesgo. Y que busquen también una causa para su inversión. Yo soy muy partidario de invertir en proyectos que veo que tienen un impacto social y que el día de mañana diga, che, yo contribuí a un proyecto y veo este desarrollo, o veo este camino, o veo este tendido de línea de transmisión de energía. Buscar proyectos que les guste, que les apasione, porque hay que tener en cuenta que cuando uno es inversionista y empieza a invertir, nunca más va a dejar de invertir. Nunca más va a dejar de invertir porque es un mercado que te genera retorno, que te genera una confianza, te genera un colchón para alguna situación de contingencia en la vida, para una enfermedad, para una pérdida, o inclusive ya creas un fondo para tu jubilación. Sí. Entonces, una vez que empezás a invertir, trata de invertir en proyectos que te den satisfacción, que te llenen como persona y bueno, para ver el día de mañana, aparte de que tuve un retorno, aporté un grano al país, aporté un grano a la sociedad, pude participar de esta mejora en el país. Eso es importante, me parece a mí. Buenísimo, buenísimo. Qué buen final. Asimismo, aprendimos muchísimo, pudimos expandir en ideas importantes que hay que invertir, hay que ayudar al mercado de capitales a crecer. Sí. Y generar, como bien dijo, un ahorro a futuro que tenga un propósito. Yo siempre digo, buscar la forma de lo más rápido posible tener independencia financiera, de tener esa tranquilidad económica. Entonces fue súper didáctico y inclusive, aparte de pasarla súper bien. Muchísimas gracias, No, Rodrigo. a usted encantado con la invitación. Cuando me contactaron, me encantó la idea. De hecho, les cuento, en algún semestre ahí, cuando estaba mucho más joven, hace 15 años atrás, estuve en la Católica enseñando. Mira. Y me encantó. Encontré un grupo de alumnos que realmente estaban interesados en su carrera, que realmente les interesaba el tema, y fue, creo que, introducción a las finanzas. Entonces ya hablamos de temas de diversificación, de teorías de Markowitz, de flujos. Fue una experiencia muy linda. Lastimosamente el trabajo no me permitió seguir en ese mundo de la docencia, pero me encantó esta invitación y este espacio. Les agradezco mucho. Esperamos tenerte de vuelta en algún momento. Muchísimas gracias y Joaquín, nos vemos. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.